Anita, ¿cómo estás? Mucho gusto. Estamos aquí con Ana Leticia Carpizo en el Museo Nacional de Arte, subdirectora de este museo. Estamos Adriana Martínez, coeditora de la revista Antidogma, revista de arte y cultura de la Universidad de la Comunicación, su servidora Reina Aguiar. Y queremos preguntarte, Anita, ¿qué onda con el Abierto Mexicano de Diseño en el MUNAL? Platícanos un poquito, pues, de qué va, cuál es el involucramiento. Platícanos algo sobre esta edición, la 7ª edición del Abierto Mexicano de Diseño. Primero, bienvenidas. Gracias. Y sí, claro, mira, el MUNAL es una de las principales sedes del Abierto Mexicano de Diseño y nosotros lo recibimos con muchísimo gusto en el mes de octubre. En esta ocasión vamos a tener obra en el Patio de los Leones, en el vestíbulo, en las salas monotemáticas y de orientación. Y la cuestión es que el museo siempre trata de apoyar este proyecto de diseño porque finalmente los diseñadores en buena parte se nutren de su arte, de la obra principal del Museo Nacional de Arte que les ayuda a formar esta serie de discursos. Okay. Y yo quería preguntarte, ¿qué tiene de importancia o de relevancia el que el MUNAL abra sus puertas de esta forma y dé cabida a este, que es un evento temporal, corto, porque es un lapso de 4 o 5 días, si no me equivoco, sí, y se transforma de alguna manera, porque justamente como nos acabas de decir, ocupa estos espacios, un concepto completamente ajeno al museo, ajeno y no, porque evidentemente tiene mucho diálogo y relación con el acervo del museo y con las exposiciones que aquí presentan, pero ¿qué implicaciones tiene para ustedes? El Museo Nacional de Arte tiene la misión fundamental de abrirse todo el tiempo a públicos nuevos. Por supuesto a públicos cautivos, tenemos a gente académica, tenemos a gente de la tercera edad, niños, pero también nos abrimos a gente con discapacidad, también nos abrimos a gente de la disciplina del diseño, etc. Entonces el museo tiene que estar totalmente transformándose y abriendo opciones para el público, para que nos visiten, para que vean evidentemente la Bienal de Diseño, pero que también visiten nuestra colección permanente, que por cierto acabamos de abrir. Cuéntanos. La colección del siglo XX tenía casi 5 años sin mostrarse, porque estaba viajando pues en el mundo. Es una colección muy importante y nosotros la acabamos de inaugurar en el mes de agosto y estamos felices también de mostrarla. Entonces, el MUNAL tiene que tener un flujo de actividades importantes justo para que se nutran de todo el arte que nosotros tenemos aquí en resguardo. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Yo quisiera preguntarte, Anita, porque tienes una linda trayectoria, nosotros le llamamos en la gestión cultural, en el mundo del arte y la cultura, que nos platiques un poco de estos pasos que tú has dado, porque lo que nos gustaría mucho es que comunicaras a todo este ambiente universitario y al resto del público esta linda pues función que tiene la gente que trabaja en museos o que trabaja en cultura en lo general, ¿no? Entonces que nos platiques un poco de dónde viene Ana Leticia Carpizo. Yo estudié Ciencias de la Cultura en el claustro de Sor Juana y una maestría en arte en la Ibero. Y mi primer trabajo fue hace ya un muy buen rato, justo en una revista de arte contemporáneo, en Curare, que la debes de conocer muy bien, que es una revista académica, muy querida en el medio. Después fui su directora del Museo Mural Diego Rivera, después fui su directora del Museo Nacional San Carlos y actualmente el Museo Nacional de Arte. ¡Wow! ¡Qué linda trayectoria! Y a mí me gustaría preguntarte muy particularmente, porque de pronto hay quienes nos hemos movido dentro de este medio y sabemos las funciones, ¿no? de los distintos puestos, pero ¿qué hace una subdirectora del museo? Uy, una subdirectora del museo se mete en todos lados, realmente. Tiene que ver mucho con la gestión de las exposiciones nacionales e internacionales. Es decir, todos los proyectos que vienen al museo y que tienen una sala de exposición pasan por aquí. Tengo que ver, por ejemplo, el aseguramiento, los parámetros de transporte, que tú sabes que son súper caros y súper complicados, porque lo que estás transportando pues son obras de arte, que es muy delicado y tienen que tener especificaciones muy particulares las compañías, ¿no? No puede ser con cualquier compañía. Por otro lado, tienes que ver con el departamento de curaduría que se justifique dentro de la misión.
cualquier manifestación que esté aquí tiene que tener una vinculación con nuestro acervo, que nuestro acervo parte desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Wow. Y tenemos donaciones del siglo XXI, ya de arte contemporáneo. Tenemos un rango muy amplio, que va desde el virreinato hasta el arte mexicano del siglo XX, ¿no? Entonces, eso es de lo que se encarga la subdirección. También estamos muy pendientes, Carmen y yo, la directora, del edificio. Es un edificio que es histórico, es artístico y es delicado. Entonces, todo el tiempo tenemos que estar viendo el estado de las balaustradas, de las canterías, la iluminación, que se le dé un buen servicio al visitante, porque finalmente el museo es un servicio integral que tiene que ver con las instalaciones, que tiene que ver con las exposiciones, con los servicios educativos, que tengan visitas guiadas académicas, pero que también tengan visitas guiadas los niños y la gente con discapacidad, etc. De eso se trata. Y Anita, a mí me gustaría que nos hablaras, que nos dieras algún consejo, que nos dijeras a las instituciones académicas y al resto de las instancias, cómo se contagia el gusto por el arte, cómo se contagia un público para consumo cultural. Es decir, actualmente a lo mejor nos encontramos en una situación difícil para los museos, ¿no? Los museos han tenido que evolucionar y tienen que estar encontrando diversas estrategias e instrumentos para que las juventudes se presenten ahí, porque me parece que la creación de nuevos públicos es fundamental. Totalmente. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Qué nos dirías al respecto? Yo creo que la vinculación con el museo es muy importante, hacerse parte de la comunidad es muy importante. Los museos, como bien dices, no son nada fáciles, son seres que están en constante movimiento, somos muy orgánicos. Y justamente por esa situación orgánica es que tratamos de entrar con los jóvenes y tratamos de ver cuáles son las inquietudes de los jóvenes para vincularnos con ellos y tratar de atraerlos. Entonces, la Bienal de Diseño justamente es uno de los públicos, pero también, por ejemplo, tenemos coloquios de muy distintas disciplinas que de nuestras exposiciones pueden vincularse. Si tenemos una exposición del doctorado, tenemos un coloquio en donde habla un geólogo, en donde habla un académico, evidentemente en historia del arte, pero también de geofísica. Asimismo, tenemos un proyecto con el Instituto de Investigaciones Estéticas en donde se está estudiando nuestro acervo virreinal y entran muchas disciplinas, entran químicos, entran físicos, entran geofísicos, etc., ¿no? Entonces, tratamos de difundir todo esto para que los jóvenes vean que un museo no nada más se trata de historia del arte. Claro. Un museo trata de diseño, de comunicación, de gestión cultural, de las ciencias aplicadas. Es decir, el museo es un ente que está abierto a muchas disciplinas y que nos importa mucho que los jóvenes lo sepan, porque finalmente ellos van a ser los futuros que van a estar aquí atacando todo este tipo de proyectos, pues para releer las colecciones, para dar información a nuestras generaciones nuevas, etc. Y justamente es bien interesante esto que dices, porque, bueno, la revista Antidogma es justamente una revista de la Universidad de la Comunicación y prácticamente todas las carreras y maestrías que ahí se imparten están de una u otra manera vinculadas con este sector, es decir, son generadores de contenidos, productores, también de las maneras en las que estos van a difundirse y circular, y en ese sentido pues es bien importante que sepan, ¿no?, que están vinculados, quizá sin saberlo, de manera muy directa con estas instancias como son los museos, y en ese sentido ¿qué recomendaciones o qué le dirías tú a los universitarios de estas carreras como para que sepan cómo se vive este medio? Porque de pronto lo hablábamos en un momento dado, sí. Tenemos a Diana que está aquí detrás de cámara, que es una alumna precisamente, y nos decía, bueno, es que de pronto sí está los padres que dicen es que te vas a morir de hambre en esa disciplina o no necesariamente tiene mucha salida, y sin embargo nos estás diciendo que el campo pues aparentemente es muy amplio.
Pues sí, es muy amplio y yo siento que para emitir una opinión así hay que trabajar en un museo. Y hay maneras de trabajar en un museo, se puede entrar como voluntario, se puede entrar como servicio social y nosotros cuando los elementos son buenos solemos contratarlos porque también tenemos una deuda con los alumnos, porque nos aportan mucho, porque nos ayudan a estudiar las piezas, porque nos apoyan en los eventos. Aquí nosotros aceptamos alumnos de muy distintas disciplinas, incluso arquitectura para museografía. Entonces, sí sería bueno que se acercaran al programa de voluntariado, al programa de servicio social del museo, para que conozcan la diversidad de actividades que hay en un museo. Educadores en el servicio educativo son importantísimos. Pues Anita, te queremos agradecer muchísimo este espacio que nos dedicas, Gracias. este espacio que nos regalas. Estamos muy contentas y entusiastas de participar con la revista Antidogma en este 7º Abierto Mexicano de Diseño y pues invitar a toda la gente para que venga al Museo Nacional de Arte. Bienvenidos siempre, los esperamos con muchísimo gusto y para mí ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias.